Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Mateo. Realmente es un gusto poder estar en este espacio y poder compartir con todos ustedes parte de ideas, un poco también parte del conocimiento acerca de temas de promoción y de marketeo turístico que se pueden generar no solamente a nivel país, sino a nivel región. Bueno, muchas gracias. Pienso que no hay que enfocarse simplemente en las empresas. Pienso que hay que ver el tema más integral, de manera integral. Pues realmente se ven campañas que iniciaron con el tema de la OMT, un poco invitando a que nos quedemos en casa, a que no cancelemos viajes, un poco a que posterguemos un poco más bien nuestros viajes. Sin embargo, en la actualidad hay que seguir trabajando y hay que seguir reinventándose. Algo esencial que me preocupa muchísimo es que este no es una tarea simplemente de las empresas, es un tema realmente de visión de destino. Había hablado antes en algunas charlas que he podido compartir. Me preocupaba mucho el tema de la idea de reactivación, sobre todo cuando la reactivación se está planteando desde algunos sectores, simplemente sin ver la integralidad del destino. Es decir, no estamos viendo que el turismo tiene varios actores y que para que un destino realmente esté listo para recibir visitantes, estos sectores que forman parte del turismo, los prestadores de servicios, tienen que tener, de cierta forma, deberían tener protocolos similares. Es decir, integralidad del transporte, aeropuertos, de las actividades, del hospedaje, la alimentación. Hasta ahora hemos visto que es muy común el que se esté visualizando los protocolos de bioseguridad en el caso de hospedaje, que son los que más han trabajado en este tema y en el tema de alimentos y bebidas. Pero ¿qué pasa con los aeropuertos? ¿Qué pasa con las líneas aéreas? Realmente no he encontrado mucha información acerca de ciertos protocolos que ya estén implementándose. Yo hablaba de la integralidad. Realmente la recuperación o la reactivación turística debe verse desde un enfoque más integral, como había mencionado. Lo que también me preocupa es que no se está viendo la visión del viajero. Realmente sí, realmente la emergencia sanitaria ha generado bastantes problemas en el ámbito económico, sobre todo para el turismo ha sido bastante complejo, bastante fuerte el impacto que ha generado. Sin embargo, todavía cometemos errores tradicionales, y es que al momento de tratar de acelerar una recuperación, que posiblemente por la economía es la desesperación. Sin embargo, no estamos teniendo esa visión del viajero. No estamos empatizando en ese viajero, no estamos pensando en qué está queriendo ese viajero. Y realmente, si nos ponemos a pensar, si no nos centramos en ese viajero, no vamos a tener viajeros realmente. O sea, si el viajero no se traslada, no va a haber turismo. Así es que por más protocolos que podamos generar, hay que trabajar precisamente en ese mensaje que queremos generar a ese potencial viajero. Y si queremos generar temas de turismo interno también, uno de los primeros pasos que deberíamos comenzar a generar como destinos es comenzar a investigar nuestro mercado. No lo estamos haciendo, estamos generando acciones de reactivación, posiblemente sí, pero no estamos pensando en investigar a ese posible viajero interno, en saber a dónde posiblemente va a querer viajar o a dónde tentativamente estaría interesado en viajar de manera interna, un poco para ir estructurando ciertas estrategias para mejorar, digamos, la experiencia en esos espacios.
Creería que a nivel destino hay que comenzar a trabajar realmente en un tema más fuerte de marketing, en marketing relacional. Es decir, no solo en buscar tener visitantes, sino buscar tener una relación de confianza con el visitante, transmitir esa confianza. Un poco enfocado al tema de fidelizar realmente a este viajero, generar un fans dentro de ese viajero, generar realmente una relación de satisfacción, que sería lo más interesante. Yo considero que esas estrategias deberían estar un poco más enfocadas a esta visión, un poco más de mantener esta fidelización. Yo he conversado con varios colegas, hay un colega con el que hemos trabajado en algunas cositas bastante interesante, que me ha transmitido mucho el impacto que una vez le generó una visita a un país, en el caso de Perú, por ejemplo, en el cual él hasta ahora, cuando conversaba cómo fue Perú, lloraba por la emoción que le generó. O sea, un poco trabajar en ese concepto emocional, que es lo que necesitamos anclar un poco más a las estrategias de marketing. Además, o sea, el tema de que habíamos de hablar, el tema de las estrategias de marketing que deben estar enfocados a lo relacional, a generar fans, un poco también vinculándonos a temas emocionales que habíamos propuesto. No hemos trabajado en esas campañas que hayan generado emoción a los visitantes. Recientemente vi una campaña bastante interesante, una de Portugal que se llamaba Can Skype Hub, en la cual nos dice: quédate un poquito en casa, pero te estamos esperando, los destinos, los atractivos no se han ido, estamos aquí esperándote que todo se recupere para que puedas llegar. Es un tema emocional, estamos haciendo una conexión realmente con el viajero, y es a donde deberíamos un poco orientar todas las acciones. Adicionalmente, también me traía mucho a colación campañas que me han parecido más bien súper interesantes, que han afectado este tema emocional. El caso de Perú en el 2012-2032, que es una campaña que realmente es bastante fuerte. Al mandarse, una persona se manda una flash memory para que 20 años después recuerde cuál fue su viaje, y precisamente fue en Perú, ¿no? Otra es la campaña Incredible India en el 2013, que también tienen algo en común estas campañas: cuentan historias. Eso es interesante. Creo que nos hemos familiarizado mucho con campañas promocionales en las cuales vemos una serie de fotografías o de imágenes posiblemente de atractivos sobresalientes de los destinos, pero que no transmiten absolutamente nada. Realmente, como ser humano no reacciono al ver una serie de imágenes posiblemente de parques nacionales, de reservas naturales, de museos, de iglesias. Es bonito, pero ¿qué tal si dentro de esas campañas existe una historia? Lo interesante de estas dos campañas que les mencionaba, que son bastantes años, fueron generadas años atrás, fue que contaban una historia. Te contaban una historia de viaje. Y eso es lo que realmente motiva, un poco aquí a motivar también a las empresas a que comencemos a crear ese tipo de historias, comencemos a generar esa vinculación emocional al decirte que te voy a mostrar un destino, pero este va a ser tu propuesta de viaje. Esto es lo que podrías vivir si llegas a este destino. Eso un poco que vincularse al tema de contar historias. Adicionalmente, lo que me preocupa es que lo que había mencionado también es el tema de análisis de campañas, de mercados, el análisis realmente de personas. No estamos realizando ese trabajo. El turista que conocíamos, el viajero que conocíamos, realmente se transformó. Hoy día tiene otras prioridades. No sabemos todavía. Hemos encontrado realmente que han aparecido muchas ideas, muchas propuestas que realmente se quedarían basadas todavía en buenas intenciones de que el turismo va a tener este efecto, el turismo va a tener esto otro. Todavía creo que estamos muy temprano para decidir o generar ya una aseveración de cómo va a ser el turismo luego de las emergencias. Todavía en ciertos países no se han terminado los confinamientos, y en ciertos países todavía no se han levantado ciertas restricciones. El viajero todavía está en su casa esperando, y posiblemente esa sensación de anhelo de salir de su casa puede hacerle que dé algún criterio que a la postre, después de salir realmente ya del confinamiento, puede cambiar completamente de idea, ¿no? Adicionalmente, pensando un poco de que si el viajero, su primer fuente de conexión con los destinos va a ser las páginas web, pues realmente el tema de la digitalización y el trabajo que se pueda tener en estas páginas web, al volverlas más amigables, va a ser un trabajo bastante retador. Realmente la tecnología y las plataformas y los canales de comercialización digitales
simplemente lo que han hecho es reforzar esa potencialidad que tenían de mejorar la conexión entre el viajero y el destino. Ahora lo que hay que pensar es un poco más allá, dar un salto bastante fuerte, creer un poco más allá en generar o reestructurar realmente estos espacios de comercialización y de promoción también turística, trabajarlos desde un enfoque del user experience o de la experiencia del usuario, para que realmente la usabilidad de esas herramientas digitales sean las adecuadas. Es decir, no saco nada teniendo una página que me va a atacar el momento que abro esta página con varias imágenes de promociones de destinos y realmente no es utilizable. El ser humano ve eso más que 2 o 3 segundos y lo que va a hacer es cambiar enseguida de página. O sea, tenemos que pensar en esa persona que está atrás del computador. ¿Qué persona va a buscar posiblemente un destino? Y realmente las páginas web ahorita deberían estarse reconstituyendo, reestructurando realmente con este enfoque de user experience. Es una experiencia de usuario, que el usuario sea más práctica y más fácil el acceder a información real de los destinos. Adicionalmente hablábamos de que esto tiene que ser integral, no solamente tienen que ser las páginas empresariales, también tienen que ser las páginas de los gobiernos, en caso las páginas de los estados, de los destinos realmente, de las OGDs, deberían estar realmente estructuradas de esa forma, sobre todo por la confianza que puedo yo transmitir. Si no transmito confianza de manera integral, no solo como hotel, no solo el hotel tiene que transmitir confianza, debe transmitir confianza realmente todo el destino. Y ese ya es un trabajo de articulación público-privada. En ese sentido, hay que aprovechar estas oportunidades que nos puede dar la web y las herramientas que ya existen. El User Experience creo que ha sido explorado por muchas empresas ya a nivel de comercialización, pues creo que realmente es necesario comenzar a explorar un poco más allá. Además, sí hay temas bastante interesantes que hay que romper también. Creo que tenemos que también, como destino, romper la tradicional forma de medir desarrollo de destinos a través del solamente fijándonos en el número de ingreso de visitantes a un destino. Realmente tenemos que concentrarnos ahora sí en buscar generar una calidad de gasto. El turismo no se va a reactivar en el mundo con mayor número de visitantes que tenga un destino, para nada. El turismo se va a reactivar con el mayor calidad de gasto que se pueda dar en cada destino. Es muy interesante lo que nos dices, Javier, en este momento. Me parece súper bueno el aporte que tú dices acerca que no tenemos que enfocarnos en la parte de nosotros, de las masas, sino un poquito tal vez en ese turismo de calidad o un turismo tal vez un poquito más exclusivo. Entonces, en este segundo punto que nosotros abordaremos un poco lo que es la nueva oferta que se debe dar dentro del turismo. Entonces, ha habido muchas empresas que están reinventándose en los temas de bioseguridad, en los temas de certificaciones que se han sacado por diferentes entes gubernamentales, tanto públicos como privados. Pero esta nueva oferta, ¿a qué debe estar ligado? Se debe innovar, se debe sacar tal vez, este es un momento para que las empresas no lo vean como un problema, sino lo vean como una oportunidad para ellos mejorar y ganar cierto espacio dentro del sector. Hemos visto también que muchas empresas ahora se están dedicando a la parte de intermediación, en la cual ellos te aseguran que te llevan desde tu hogar hasta el destino que tú quieras visitar en ese momento. Entonces, dentro de esta nueva oferta, Javier, ¿tú qué nos recomendarías? ¿Se debe cambiar el modelo de negocio de algunas empresas? ¿Se debe aceptar estas nuevas certificaciones en los temas de bioseguridad, en los temas de, como lo decía, de más cuidado del turista en este sentido, tanto de su manera física como en su sentido emocional? Porque también es importante que el cliente en estos momentos se sienta seguro y se siente seguro dentro de algunos espacios. Entonces, ¿cómo se debe abordar esta nueva oferta? ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, para abordar realmente la nueva oferta, debemos partir realmente, como había mencionado antes, desde la necesidad del viajero, no desde la necesidad del destino. A veces nos enfocamos mucho y empezamos en el desarrollo económico local que pueda generar un destino, pero nos estamos concentrando realmente en esa necesidad que habíamos mencionado. Sin embargo, hay que pensar muchísimo en el caso de que todas las acciones que se están generando en función de mejorar la oferta son valiosas. Son muy valiosas realmente, porque todo suma en este momento. Todas las gestiones que están haciendo las empresas suman en este momento.
Sin embargo, también, como tú mencionabas, es una oportunidad clara para que comencemos a reconvertir este proceso de oferta que teníamos tradicional. Creo que nos habíamos mucho acostumbrado, sobre todo en ciertos destinos, en ofrecerle al viajero lo que tenemos y no preguntarle realmente qué es lo que está buscando. Seth Godin decía claramente que no hay que buscar clientes para tus productos, sino encontrar productos para tus viajeros. Y realmente si comenzamos a estructurar una oferta basada en estos intereses, en estos, generando posiblemente arquetipos de visitantes en los cuales vamos encontrando patrones de conducta, pues podemos tener algo más interesante, inclusive para poder medir los avances que podemos ir generando. Realmente, yo pensaría que nos encontramos realmente ahorita el servicio y los productos se encuentran en un mismo nivel que queda simplemente en lo básico, en servicios. Yo creo que en este momento hay que saltar del servicio convencional a la experiencia, es decir, que no nos quedemos en la generación de commodities ni de productos simplemente, ni en la prestación simplemente de servicios, sino ya dar ese salto a un cuarto paso, a un cuarto nivel, salir de la homologación de servicios que tenemos en todos los destinos y saltar realmente en el caso de experiencias un poco más allá, ¿no? Experiencias integrales, un poco abordando todas las garantías que nos puede dar en este caso los destinos. Lo que es interesante es que también nuevamente me concentro en esto, que no es un trabajo simplemente de las empresas, sino que también es un trabajo también integral, es un trabajo también de todos los sectores. Es muy interesante porque lo que podemos comenzar a generar realmente como empresas es a replantearnos de la manera cómo teníamos nuestros procesos de operación y cómo era nuestra relación realmente con el viajero. Posiblemente en esos dos aspectos es donde vamos a comenzar a generar ciertos análisis interesantes que nos van a permitir identificar ciertas brechas que posiblemente no nos habíamos fijado, inclusive en temas de comunicación, posiblemente con ciertos viajeros. Adicionalmente, yo sí apelaría mucho que todos los temas de servicios, independientemente cuáles sean estos, puede ser alojamiento, puede ser alimentación, puede ser el tema de intermediación, pueden ser recreación, transporte. Hay que pensar mucho y el espacio es bastante retador en este caso, porque si queremos aprovechar un poco más del tiempo y reconvertir nuestra oferta para que sea más diferente, un poco diferenciada de todo lo que puede salir posterior a la emergencia, yo pensaría que hay que comenzar a integrar componentes emocionales dentro realmente de los servicios, algo que realmente comience a estimular sentidos. Yo creo que cuando los seres humanos tenemos interacción con nuestros sentidos, mejoramos procesos cognitivos y esos procesos cognitivos realmente se relacionan o se vuelven más interesantes cuando tienen práctica o cuando lo hacemos con las manos. Tú ves prácticamente cuando tenemos actividades prácticas que nos genera bastante interés, que lo hacemos con las manos, se graba siempre en la mente. Siempre nos acordamos de lo que hemos hecho con las manos y no lo que hemos visto o lo que hemos oído. Entonces, integrar todas estas ciertas acciones que pueden permitir a la oferta turística ir convirtiendo y un poco más haciéndole parte o integrándole a este viajero de los servicios es bastante interesante. Pensemos en otros temas bastante fuertes sobre el tema de emociones y de sentidos, o comenzar a apelar a los temas de tematización, por ejemplo. Pensemos en temas de comenzar a combinar temas colores, olores, sabores, inclusive incluir gamificación. La gamificación ha tomado bastante relevancia en estos últimos años, no solamente como una estrategia realmente de trabajo en equipo, sino también un tema de incluir o integrar a las personas dentro de ciertos procesos, es hacer jugar, ¿no? Simplemente los seres humanos somos competitivos y hay que apelar a esas emociones. Y si les ponemos retos, les ponemos juegos que no sean digamos que no sean tan invasivos, sino más bien retos y juegos que podamos nosotros compartir en espacios, pues va a generar mejor la disponibilidad de la gente para estos servicios. Entonces, estos componentes realmente son interesantes, que se vayan articulando a las empresas, que se vayan creando. Sobre todo, yo nuevamente repito y siempre me gusta hacer énfasis en esto, hay que conocer a nuestro viajero.
Si conocemos realmente al viajero, al posterior, por eso mencionaba que no es muy apresurado comenzar a decir que el viajero ya quiere esto y quiere esto otro, porque realmente una de las primeras acciones que van a hacer que van a tener que hacer los destinos es investigar cuál es este nuevo viajero o cómo quedó este viajero después de la emergencia, cuáles van a ser sus prioridades, que por básicas vamos a saber que van a ser temas de bioseguridad. Seguridad como básico, pero posiblemente vayan a nacer nuevas necesidades en este caso, posiblemente viajes a destinos próximos, de un día, simplemente de horas, o sea, eso es lo que hay que comenzar a evaluar y es precisamente una de las acciones esenciales a comenzar a generar. Si entendemos realmente a este viajero cómo va a funcionar posterior a la emergencia, incluyendo todas las acciones que hemos generado nosotros como destino y como empresas, podemos personalizar servicios. Si no entendemos, no podemos personalizar. Si no le entendemos a la persona, si no le entendemos al viajero, no vamos a poder personalizar un servicio. Dale algo más, como mencionabas tú, un poco exclusivo, que posiblemente pueda generar calidad de gasto. Nuevamente repito, la reactivación del turismo o el turismo no se va a recuperar solamente por llegada de visitantes. Tiene que haber una calidad de gasto. ¿Y cómo llegó a esa calidad de gasto? Pues ofreciendo temas interesantes que se puedan ser muy apreciados especialmente por los viajeros. Y nuevamente la palabra fuerte que mencionaba es el tema de contemos historias, aprendamos a contar historias de nuestros servicios, tangibilicemos lo que no está tangible. Eso es lo que nos falta. Ahora las empresas van a tener que tangibilizar. Posiblemente las empresas turísticas tenían ya un desarrollo de trabajo, tenían un trabajo fuerte en temas de seguridad. No lo conocíamos porque eran procesos internos, pues ahora va a necesitarse más bien que se visualice estos procesos. Esa va a ser una carta de presentación de las empresas. Pensemos un poco más en el tema de restauración, de alimentación, de hospedaje, si tenían procesos de bioseguridad que ya mantenían ellos internos y que posiblemente el viajero ni entendido del tema, pues vamos a tener que mostrar esto posiblemente dentro de los procesos de promoción, de comunicación de los servicios, para que el viajero sienta esa seguridad de que está yéndose a un espacio. No podríamos decir free COVID, porque es un poco imposible realmente el decir que un espacio no tiene nada de riesgos, pero sí un espacio que está tomando todas las acciones necesarias para que el viajero pueda sentirse un poco más tranquilo y más seguro. Y pensando ya realmente en toda la industria turística, yo siempre he apelado a una palabra. Digo que realmente el paquete turístico posiblemente siga funcionando, pero hay que comenzar a hacerle transformaciones. El paquete turístico común y corriente que hemos conocido tiene que transformarse a una caja de emociones. Caja de emociones me refiero a que todos los servicios deben estar alineados. La experiencia de un viajero realmente es integral, no es simplemente cuando ya llegó al destino. La experiencia del viajero nace desde el momento cero, cuando dice, wow, quiero viajar a un destino, ¿dónde voy a buscarlo? En la página web. Ahí es el primer contacto, por eso habíamos hablado que debe existir esa relación del user experience, de que debe estar bien estructuradas esas páginas que sean usables, que sean prácticas y que nos permitan llegar a la información. Lo mismo va a pasar con las empresas. Entonces, y sobre todo ya cuando se generan los traslados, debe generarse, o por lo menos como empresas debemos de tratar de que se mantengan ciertos niveles de servicios y calidad de servicio y sobre todo protocolos, en este caso ya protocolos de bioseguridad en todos los pasos que va dando, en cada interacción que va teniendo ese viajero. Posiblemente así vamos a poder ir regulando y un poco más entendiéndole a este viajero, y adicionalmente vamos a ir motivando seguridad y transmitiendo esa seguridad un poco a estas personas. Muy bien los puntos que tú has tocado, Javier. Justamente estamos hablando de tres instancias. El antes, el durante y el después. Entonces, en esto tenemos que nosotros, como tú decías, contar una historia, tratar de incrementar la experiencia del visitante que llega a nuestro sitio. Tal vez piensas que la oferta va a estar más direccionada tanto al turismo rural más que al urbano. Se van a enfocar más tal vez las personas, nuestros visitantes van a querer ir más hacia ese turismo comunitario, la parte de agroturismo, un poco tal vez lo de experiencias que estén fuera de la parte urbana. ¿Cómo ves estos puntos tú, Javier? Bueno, yo creo que creo que son ideas que realmente en el sector turístico se han difundido de manera general y creo que son bastante aceptables. Realmente sí,
hay que pensar en el ser humano. El ser humano, al sentirse en confinamiento, va a necesitar posterior salir a espacios libres, va a necesitar salir a espacios donde pueda, de cierta manera, decir, respirar aire puro. Entonces, precisamente van a posiblemente ser lugares cercanos a las ciudades. Como tú dices, son espacios donde posiblemente tengamos iniciativas o emprendimientos de turismo rural, de turismo comunitario, que no por estar lejos de las ciudades pueden descuidar también este tipo de protocolos. Sin embargo, se ve una nueva alternativa. O sea, muchas estadísticas, muchas investigaciones que ya se han comenzado a generar, se han inclinado un poco a pensar de que el viajero va a irse a los entornos rurales y sobre todo a los espacios agroproductivos. Realmente me parece una muy buena oportunidad en la que el agro pueda retomar realmente, no como una actividad principal del turismo, sino como una actividad complementaria, pensando un poco más allá en que hay modelos, y hemos visto modelos inclusive aquí en el país, el caso de Salinas de Bolívar, no es que nació siendo turístico y está siendo visitado porque nació siendo turístico, nació productivo. La productividad generó interés en la gente y la gente se trasladó a ver esos procesos productivos. Y realmente sí, y esto también trae a colación de que hay que repensar también los modelos económicos que estamos queriendo apuntar, pensando un poco más allá en que si realmente es necesario de que los destinos dependan 100% del turismo o los países dependan 100% del turismo. Hemos visto en este caso de que hay ciertos destinos turísticos que tenían como su actividad principal al turismo, y el momento de la pandemia y de la emergencia global, pues han tenido una afectación terrible, porque era su única fuente de ingreso económico. Entonces sí hay que pensar los modelos complementarios. Yo creo que más bien el turismo es parte complementaria también de ese modelo básico que se ha generado en los territorios como la agroproducción, y realmente creo que es la alternativa de generar este proceso, sin olvidarse que es lo básico, pero que sí puede complementarse con el turismo. Pueden hacer una simbiosis bastante interesante, porque vamos a aprovechar mucho estos espacios para poner en valor todas estas características ancestrales, los temas gastronómicos, temas vinculados a temas patrimoniales, de cocinas patrimoniales, por poner un ejemplo. Entonces sí se vuelve una alternativa bastante interesante los espacios, considero, y también estoy bastante de acuerdo en que los espacios cercanos, rurales y comunitarios, donde tengamos un tema de convivencia posiblemente exterior o fuera de ciudades, va a ser un poco más amigable y más interesante. Justamente, Javier, es uno de los puntos muy importantes que se debe tocar, pues, y que se debe hacer. Como tú decías, tal vez que no sea un punto principal la parte del turismo fuera de la parte urbana, pero que sí se lo puede incrementar. Como tú dabas el ejemplo de Salinas, en el cual empezó como solo algo que era dirigido a la parte de producción agrícola, pero que después ya fue despegando para conocer tanto su modelo de negocio. Tú también nos hablabas acerca de nueva demanda, que las empresas tienen que un poco estudiar lo que es su siguiente nicho de mercado, su cliente ideal que va a salir después de toda esta pandemia. Entonces, hemos visto algunas charlas, algunos comentarios de expertos que nos dicen que el turismo se va a volver un poco más familiar, en donde nosotros estamos conscientes con nuestra familia, no está un poco con la parte de COVID, y que con ellos vamos a tener un poco más de seguridad y que se van a hacer en ambientes que sean más familiares. El otro que también habíamos tocado un poco de la exclusividad, que van a ser personas que netamente lleguen al sitio, pero estén ellos solos en compañía de las personas que estén más allegadas a ellos, y que si tal vez las personas que vienen de otros sectores y que ellos no conocen, les van a dar esa inseguridad, porque no conocen si tal vez han seguido los protocolos adecuados, si es que han estado en un ambiente seguro. Entonces, esta nueva demanda se va a comportar de una manera diferente. Como yo te lo mencionaba anteriormente, la parte de exclusividad al igual, inclusive se menciona que van a haber viajeros o visitantes que ya lo hagan de forma solitaria, que vayan hasta estos sitios y solo estén en el lugar solos. Entonces, ¿cómo ves esta nueva demanda, Javier? Tal vez un poco adivinando, como tú dices, nos estamos adelantando un poco, tal vez por el tiempo en que nos mantenemos ahorita de la pandemia mundial, pero si tuvieras que tú acertar esta nueva demanda, ¿cómo dirías que esta se comportaría? Bueno, realmente sí hay que hacer bastantes análisis, no podemos dar un criterio final de cómo se comportaría. Se está viendo un poco de lo que tú mencionabas, los estudios que se han comenzado a generar en función de conocer qué es lo que están buscando en este momento posiblemente los viajeros, o en qué están pensando realmente en estos momentos los viajeros.
Pues realmente es bastante interesante el ver cómo ciertos estudios, yo justo leía un estudio de un colega de España en el cual te mencionaba sobre el tema de del miedo a viajar y hablaba un poco de segmentaciones, posiblemente en las edades de quienes no tienen miedo a viajar y quienes iban a tener miedo a viajar, y de esto va a determinar mucho. O sea, por lo menos ahorita es un análisis que debe de ser comprobado luego con un estudio más profundo. Sin embargo, fue bastante interesante entender que los rangos de posibles viajes inmediatos, no tan inmediatos, pero inmediatos, por lo menos fuera del país, no del Ecuador, sino hablando ya en el caso de que se mencionaba en el caso de Europa, posiblemente estaban entre rango de 16 a 25 años posiblemente, y que los que más miedos tienen realmente de viajar estaban en rango más altos, entre 50 y 70 años. Esos son posiblemente análisis bastante interesantes del comportamiento de los posibles viajeros, pero también nos lleva a reflexionar muchísimo sobre el tema, lo que habíamos hablado, del tema de gasto. Realmente, si buscamos calidad de gasto, tenemos que centrarnos en los segmentos que nos van a generar esta dinámica y ese interés, y sobre todo los ingresos económicos, que va a ser lo interesante. Nuevamente pensaba yo en el tema de retos, que es ponernos en el zapato de ese viajero. El tema de la palabra que es más fuerte es empatizar. Pensar en qué está sintiendo y realmente inclusive vincularse a sus miedos. O sea, realmente cuando nosotros nos ponemos a pensar en nosotros mismos, es como que vamos analizando, realmente yo no viajaría en esta fecha, o sí viajaría en esta fecha. Es un poco irnos orientando a eso para que la demanda, la oferta se vaya estructurando un poco más allá. El tema conocemos, es claro que los procesos o los protocolos de bioseguridad deben ser básicos en los servicios, pero sigo insistiendo en que también hay que buscar ese análisis y esa encuesta, esa investigación, esos datos interesantes de saber qué es lo que está sintiendo, cuáles son esos miedos. Porque de esos miedos va a partir realmente la posible necesidad de viajar o la necesidad de quedarse todavía en casa. Lo que siempre apelo en el tema entendiendo el tema del turismo, yo creo que el turismo es un espacio donde todas nuestras emociones se ponen en juego. Realmente el ser humano pone todas sus emociones en juego en este espacio, porque desde el momento que sabe que va a viajar, comienza a generar emociones de alegría, de tristeza, de nostalgia, de ansiedad, y luego sobre el proceso, ya durante el proceso de viaje también genera otro cúmulo de emociones, y luego posterior, que puede ser añoranza, esperanza, bueno, un sinnúmero realmente de emociones. Hay que pensar en esta persona desde el rango emocional. Estamos diciendo que el ser humano es 80% emocional y solo 20% racional. A veces nos ponemos a venderle o promocionar ciertos destinos al viajero desde la parte del 20% racional. Nuestras campañas han sido diseñadas a nivel, creo que latinoamericano, mucho enfocado en este nivel, pero no estamos pensando en ese 80%, el por qué el ser humano compra, el por qué el ser humano viaja, el por qué se motiva. Yo creo que esa segmentación, y hay personas, como decíamos, hay segmentos y segmentos. El viajero de menor edad posiblemente, o de un rango de edad más jóvenes, posiblemente tengan otros tipos de inclinación hacia viajes, inclusive por investigar cómo están los destinos después de la emergencia sanitaria. Pues eso hay que evaluar realmente, y es necesario también hacer esta segmentación, ¿no? Adicionalmente, Booking en el año 2019 ya realizó un estudio bastante interesante de proyecciones para el viajes del 2020. Ellos hicieron un análisis sobre 22,000 viajeros en 29 mercados. Y fue interesante, ¿no? Habían datos que refuerzan las teorías que se están generando ahora sobre cómo van a reaccionar los viajeros, y realmente ya había un porcentaje bastante interesante de personas que realmente estaba interesada en cambiar los destinos convencionales por destinos más pequeños o destinos más cercanos a ciudades, siempre y cuando esto garantizara que el viajero que se traslada a ciertos espacios estarían minimizando el impacto en los destinos más grandes. Es un poco la desconcentración de estos destinos, ya siempre y cuando había esta posibilidad, ellos sí estaban dispuestos como de cierta forma a trasladarse. Con la pandemia yo creo que simplemente se reafirman esas consideraciones. Adicional, también se vuelve a reafirmar datos también dentro de esta encuesta que me parecían bastante interesantes, en que cierto grupo de viajeros buscaba y no se encontraba con aplicaciones o con webs que les recomendaran destinos que realmente que el momento que llegue el visitante genere una dinámica interesante en las comunidades o en las localidades.
decían que eran muy poco lo que se encontraba porque había un poco más fuerte o estaba más centrado en temas de urbanismo, en temas de ciudades, como destinos grandes, pero había muy pocas aplicaciones. Yo he visto algunas bastante interesantes en Europa sobre el tema de turismo rural que te registra cabañas, que te registra actividades, temas de turismo rural. Recién unos mexicanos sacaron una que generaba temas de aplicación que también te alineaba o te vinculaba con empresas de turismo comunitario, que también era bastante interesante. Pues realmente estas encuestas que generaron en el 2019, realmente en este momento se podrían reafirmar de cierta manera al ver ese interés de este viajero por un lado, la concientización humana va a ir vinculado al tema de conservación posiblemente y posiblemente trasladarnos a esos espacios rurales. Y adicionalmente la búsqueda actual que tenemos y que es un sentimiento humano y está bien, que es el de apoyar a la gente. Entonces sí vamos a tener esa inclinación también a trasladarnos a ciertos espacios donde vamos a generar con nuestra visitación un desarrollo local posiblemente. Ya se conocía también que en estudios parecidos que el 87% de viajeros de estos 29 mercados querían viajar ya sosteniblemente, ¿no? Entonces ya estaba esta tendencia de buscar estos espacios verdes, posiblemente lo que va a dar, como mencionaba, es fuerza. Y hay que entender eso y hay que aprovechar precisamente esas necesidades y sobre todo pensando en destinos a donde los viajeros quieran trasladarse y posiblemente puedan encontrar varias actividades en un mismo espacio. Ahorita hay que pensar mucho en la diversificación de actividades, en destinos cercanos en la cual puedan hacer varias cosas, posiblemente tenga varias alternativas y que pueda ser de ida y vuelta, ¿no? Entonces, un poco para minimizar esos traslados que entendemos y según los estudios que se han generado, entendemos que no van a ser viajes largos ni de días posiblemente, pero sí va a necesitarse un poco diversificar la actividad. Pensemos en nuestro país. Hay destinos o hay lugares pequeños bastante atractivos cerca de ciudades grandes donde posiblemente el viajero interno va a comenzar a trasladarse a esos espacios posterior a las emergencias. Sin embargo, hay que pensar en el otro lado de la moneda. ¿Están listos esos espacios para recibir estos visitantes? ¿Tenemos posiblemente los protocolos adecuados? Existe la oferta turística, o sea, existen actividades, existen servicios. Entonces, hay también que pensar ese otro lado, ¿no? Entonces, esa también sería el otro lado de la moneda en donde no solamente nos centremos en reactivar estos espacios y mucho peor acelerar. Eso es también una preocupación fuerte. El saber que hay ciertos sectores donde posiblemente se puedan trasladar los viajeros y comenzar a acelerar un desarrollo turístico que puede ser realmente devastador para las localidades, ¿no? Acelerar estos procesos que deben de darse como con la manera adecuada de generarse un desarrollo. El desarrollo turístico no es que llegamos, ponemos un producto, nos creamos un producto en 2 meses y están operativos. Eso es lo que realmente hay que concientizar. Hay que hacer procesos, hay que hacer y realmente preguntarle a la gente. Lo que nos olvidamos siempre a nivel de gestión de destinos es preguntarles a la gente, oigan, ¿quieren hacer turismo? A veces simplemente generamos procesos en localidades o en destinos donde posiblemente la gente no quiera hacer esa actividad, no es tan clara, nunca le preguntamos a la gente. Y comenzamos a identificar destinos en el país, pero posiblemente la gente no quiera hacer esto, posiblemente la gente quiera hacer otro tipo de actividad, un tema agroproductivo, o sea, hay que preguntar a la gente para tener, sin la gente no tenemos turismo tampoco, sin prestadores de servicios, sin actividades, no tenemos turismo, entonces por más que nos matemos identificando por posibles destinos, es complicado de que forcemos un desarrollo turístico en estas localidades cercanas a ciudades grandes o en espacios rurales de manera anticipada. Hay que analizar muchísimo ese aspecto también, ¿no? Y por otro lado, pensar también en que posiblemente no es también una alternativa comenzar a buscar destinos turísticos a nivel del país y hacerle todo el lado turístico. O sea, eso también es de otro espacio que hay que pensar, porque no posiblemente todos tienen las condiciones, posiblemente no tienen todas las vocaciones. Y realmente si generalizamos una idea de que el turismo va a reactivar la economía del país de manera integral, pues posiblemente podemos también mandar una falsa idea a ciertos destinos en que van a creer que el turismo va a llegar a salvar su economía, dejando a un lado posiblemente los temas propios, los temas que están ya dentro de la vocación del propio territorio. Es justamente uno de esos miedos que... ¿Ahí me escuchas, Javier?
Sí, ya, es exactamente ¿Sí? uno de esos miedos que suele darse, que muchas comunidades le apuestan totalmente al turismo y después dejan sus otros procesos que ellos realizaban. Entonces lo dejan de lado y se dedican netamente a esto, como fue también el caso de Costa Rica, que sufrió un golpe duro después de esta pandemia mundial. Entonces se debe a esa parte de diversificar. Tú mencionabas también nuevamente las experiencias y estoy totalmente de acuerdo, se debe enfocar en tres etapas, el antes, el durante y el después. En esta parte de la expectativa, de la motivación, de la experiencia, que muchas veces no nos centramos en el visitante, solo nos centramos muchas veces en la parte económica y dejamos de lado esa parte emocional que tú mencionabas, esa parte emocional en donde se debe crear una experiencia para el visitante y que éste pueda después contárselo a otras personas, ya sea amigos, familiares, a través de redes sociales, que ahorita se está dando bastante. Una de las propuestas que se ha lanzado últimamente por parte de Airbnb es acerca de unas experiencias virtuales, que mucha gente también lo está realizando y se ha hecho también a través en España por algunos colectivos. Entonces se hacen rutas que son visitadas por las personas de manera online y después las personas lo pueden experimentar con un guía que ha salido a la calle y él les muestra todos los lugares mientras les da una explicación y la gente tiene una seguridad y un confort dentro de su hogar. Entonces, tal vez por este momento sea una estrategia adecuada que se pueda utilizar, pero en el futuro, ¿cómo puede esto desarrollarse? También mencionaste algo muy importante, como es que primero se reactivará la parte de visitantes locales, que estén justamente el visitante interno, y después de ello, algunos otros expertos nos mencionan que se harán a través de países que estén más cercanos, en nuestro caso de Perú y Colombia, visitantes que vengan desde allá, y después en un radio mayor, que ya sería en nuestro caso el mercado europeo o el mercado de América del Norte. Entonces, ¿tú cómo ves esto, Javier? ¿Se debe trabajar de esta forma? ¿Se lo debe abordar al turismo en este momento, en este sentido? Estamos hablando de estrategias virtuales y después de una reactivación que vaya a manera geográfica, primero interna, después de países cercanos y después de un radio mayor. Eh, pues sí, o sea, realmente considero que esa sería parte de la orientación que se puede generar. Bueno, el tema virtual ha sido interesante. También pude ver parte de estas experiencias que se están comercializando y se están difundiendo a través de Airbnb como una propuesta interesante también de reactivación económica dentro de ciertos espacios. No necesariamente son turísticos, son actividades gastronómicas, artísticas, realmente que se ponen en la mesa para que la gente pueda también tener un tema de vinculación con ciertas culturas a través del Internet, pero realmente no solamente es la propuesta que deben de tener los destinos en el país o en el país simplemente reactivarse desde la parte de turismo interno hacia la parte de turismo internacional. Realmente son las condiciones también globales las que van a obligar a que se genere eso. Al pensar en aeropuertos todavía cerrados, o sea, no podemos ya generar una reactivación inmediata del mercado internacional. Entonces, obligadamente nos vamos a tener que centrar en este viajero interno, pero hay que darle la importancia que se merece. O sea, el tema es que pensemos en este viajero, no solo es en turismo interno, ya es un viajero interno. O sea, hay que tratar de abordarle, hay que buscar las estrategias necesarias de abordar ese viajero interno. O sea, posiblemente hay que buscar una propuesta de oferta bastante atractiva, en el cual pueda decir, bueno, yo no conozco una parte del Ecuador, no conozco Loja, no conozco Cuenca, en la cual voy a tener que vincularme con paquetes un poco más, pensando en el viajero que mencionamos interno, más asequible. Y también el tema de investigación de mercado no debe hacerse solamente de los mercados fuertes exteriores, también debe pensarse en la idiosincrasia del ecuatoriano. Realmente también tiene que pensarse en los mercados internos, en cualquier país, no solo en Ecuador, tiene que pensarse mucho en cómo piensa este y cómo posiblemente se va a trasladar. Pero no hay que solamente suponer, hay que investigar, hay que empatizar, hay que llegar realmente a datos. Yo creo que en muchos planes de desarrollo turístico, en muchos planes de marketeo turístico, se ve ciertas investigaciones realmente sobre el perfil del viajero interno, pero realmente son bastantes generales. Es decir, no se ha hecho una investigación seria y profunda de realmente ver patrones de conducta y ver patrones de movimiento de estos viajeros. Se ve simplemente temas geográficos, temas demográficos, realmente
es interesante, nos da data interesante, pero realmente no estamos puntualizando y conociendo realmente qué es lo que está prefiriendo ese viajero, interno sobre todo. Entonces yo creo que es una oportunidad bastante grande inclusive para que la oferta turística se acople un poco más al mercado interno, posible no de la manera en que se generaba la propuesta de servicio para el turismo internacional, que posiblemente sí les gusta viajar un poco más programado y un poco más empaquetado, digamos, pero posiblemente hay que pensar en esas flexibilidades que puede tener este viajero ecuatoriano. Si no le sabemos, no sabemos si es que va a comprar un paquete completo. Posiblemente no le interese el paquete completo, solamente quiera el servicio de hospedaje, alimentación y un transporte y no quiere guianza. O sea, hay que pensar muchas cosas realmente, pero solamente vamos a entenderle estudiándole, entendiéndole qué es lo que realmente necesita. Y esa es una acción primordial que se debe generar. Por eso mencionaba de que el viajero interno debería ser abordado con la misma seriedad que un turista internacional. O sea, realmente el país puede tener mucha potencialidad, realmente la dinámica económica que puede generar el turismo interno es bastante interesante y peor si salimos con ese interés de colaborar, de apoyar a ciertos sectores, posiblemente en las áreas rurales. Entonces, yo creo que va a llegar con mucha más fuerza. Entonces, sí, realmente la reconversión y la reestructura debería estar un poco orientada a estos espacios. Como mencionaba, no va a depender solamente de que lo orientemos de manera interna mientras pase nuestra emergencia como país o como región. Hay que pensar realmente en las restricciones globales, las restricciones internacionales y pensar un poco más en cómo se van a ir reactivando estos aeropuertos, cuándo se podrían hacer viajes un poco más largos. Entonces, paulatinamente un poco, ¿no? Yo entiendo mucho el tema de las desesperaciones económicas, realmente que ha afectado y es muy doloroso ver cómo empresas van cerrando, pero tenemos la oportunidad de repensar bien las estrategias. Es una oportunidad clara de repensar las estrategias. El tema yo siempre he sido un poco, digamos, puntualizante en estos sentidos de que no se debe, digamos, obligar o no se puede presionar a los sectores a que generen oferta de la noche a la mañana. No se puede buscar un desarrollo turístico en una semana ni en un mes. Hay que entender la dinámica realmente y yo creo que parte de lo que el país necesita también es la profesionalización del turismo. Realmente el turismo tiene que contar y tienen que ser valorados los profesionales de turismo, los cuales puedan aportar en estas ideas, en las ideas realmente de desarrollo, pero tomándose las precauciones y los tiempos necesarios para que las acciones se ejecuten de manera adecuada. De lo contrario, vamos a tener realmente ideas sueltas, posiblemente destinos afectados al apuro generados, posiblemente vamos a generar desconfianza realmente en un viajero interno y posterior a un viajero internacional. Entonces sí es necesario comenzar a tomar en cuenta esos espacios y esos tiempos, sobre todo, que deben llevar a la reflexión. Yo creo que la acción colectiva es lo mejor que se puede generar. En el caso de la articulación público-privada, realmente debe existir este diálogo. Realmente no debe ser simplemente una propuesta estatal. Debe también colaborarse debe tenerse la colaboración precisamente de los actores, de los privados, que son actores esenciales. Realmente al final del día, quienes comercializan el turismo son ellos. Realmente quien tiene la vinculación con el viajero y quien conoce, inclusive tenemos que preguntarle a la propia industria turística, que es la que conoce la realidad de la actividad turística. Debemos preguntarles a ellos, inclusive, qué es lo que qué preferían los viajeros y de la mano de ellos comenzar a hacer esta nueva investigación de mercado. Yo creo que solo las acciones colectivas las que realmente generan una participación no solamente de la parte de la industria turística y del sector público, sino también de la academia, que es un factor esencial dentro de este proceso de recuperación. Creo que vamos a llegar a algo bastante interesante, a resultados bastante interesantes y sobre todo que se puede institucionalizar y adicionalmente puede apropiarse por cada uno de los sectores. Tú ves y has visto en muchos casos cuando se generan acciones independientes, pues siempre tienen el rechazo de otro lado. Entonces, realmente si generamos procesos consensuados, vamos a poder llegar a esa dinámica y acuerdos realmente nacionales en los cuales los destinos puedan tener un avance real en sus tiempos a mediano, largo plazo, pero que sean planteados de manera adecuada y manera técnica, sobre todo. Es justamente esto. Me parece muy importante lo que tú mencionas, Javier, acerca de un trabajo articulado, tanto desde la parte pública como la parte privada, en verdad, quienes conocen cuáles son sus debilidades y qué les gustaría fortalecer. Antes de continuar con las preguntas que nos han hecho por Facebook Live,
Nos gustaría tocar un último punto. El último punto va situado hacia justamente lo que tú mencionabas, la parte articulada. Se han visto que se han trabajado en algunas mesas de trabajo por parte del Ministerio de Turismo. Justamente antes que entremos a la parte del COVID, también se dijo que el Ministerio de Turismo se lo iba a fusionar igual. Entonces, esto también ha sido un golpe de cierta forma. Entonces, este trabajo articulado desde las comunidades, la parte de los GATS, inclusive la parte de la academia, de las universidades, que nos ayudaría con la investigación y justamente el punto de datos que tú mencionabas que debemos recopilar, que sería bastante interesante porque muchas veces he dicho que en el turismo no se hace investigación o no se genera un poco de ciencia, pero esto ha sido porque tal vez no se lo ha estudiado a fondo, pero ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Ahorita, como tú lo mencionabas, tenemos la oportunidad de nosotros estudiar al nuevo cliente que vamos a tener, de estudiar de cómo va a ser la nueva oferta. Entonces, este trabajo articulado, Javier, ¿cómo crees que debería ser? ¿Se debe trabajar desde la parte de las pequeñas empresas y después hacia las localidades, hacia los GATS? ¿O se debe lanzar una propuesta a través del Ministerio de Turismo? ¿Cómo se podría fusionar toda esta parte articulada que muchas veces no se ha trabajado en sí? Bueno, creo que esto es una labor de todos realmente, ¿no? El turismo es un tema, no solamente depende del desarrollo turístico del sector privado, ¿no? Y tampoco exclusivamente del sector público, ¿no? Entonces, realmente la articulación y las propuestas, considero que dentro de las mesas se han propuesto ideas interesantes, creo que con la contribución de cada uno de los sectores. Todavía creo que nos falta preguntarle un poco más a la comunidad, a las localidades, que realmente también son al final del día van a ser los receptores posiblemente de ciertos número de visitantes. Pero realmente esta articulación debe ser permanente. O sea, no solamente debe ser activa en emergencias. La articulación, la buena gobernanza de los destinos, donde tenemos una buena articulación público-privada y donde hay indicadores que nos permitan ir midiendo inclusive cómo se va avanzando en el cumplimiento de objetivos, en el tema de transmisión de estrategias, en el planteamiento de estrategias, deben ser colectivos. Realmente ese es uno de los enfoques fuertes. Creo que como país y a nivel regional nos queda todavía un poco de trabajo en realizar este tema de una articulación de una buena gobernanza turística para una buena gestión de destinos, que posiblemente lo que mencionaba, no se tiene que reactivar solamente en espacio de crisis, debe ser permanente, debe existir una estructura adecuada de esta participación, inclusive para evolucionar de ciertos modelos de manejo del turismo simplemente centrado en los temas estatales a posiblemente empresas de gestión de destinos un poco más público-privadas, ¿no? Con temas de inversión, porque tú sabes que en el tema de turismo se requiere recursos económicos para comenzar a generar realmente acciones que contribuyan o agreguen valor a todo el desarrollo. De lo contrario, no estamos aportando de cierta manera. Las ideas son muy importantes, pero sin embargo debemos generar también procesos de cambio en ciertos destinos y estos lastimosamente van a necesitar recursos económicos, van a necesitar profesionales que se vayan vinculando a estos procesos, pero ese sería un modelo adecuado de trabajo en el que se combine siempre y permanentemente estos actores, ¿no? Como mencionaba, a veces me olvido, pero yo creo que la academia es una de las instancias o de las partes más fuertes, inclusive con el tema de investigación. La articulación que se ha comenzado a generar en el tema de buscar investigaciones a través de las universidades han dado bastante frutos, visto que han identificado bastante investigación y a esto hay que ponerle en valor realmente. O sea, eso es un tema fuerte. Yo siempre he venido un poco persiguiendo esta idea en el caso desde que manejamos el baúl del turismo, cuando creímos que la información del turismo no tiene que estar guardada bajo 5.000 llaves, sino que debe ser compartida, fue realizada para eso. Y ese fue el enfoque que le dimos con el baúl, y un poco el querer de que se democratice ese conocimiento del turismo. Y eso nació de cuando tú comienzas, sobre todo los estudiantes comienzan a hacer una tesis o comienzas a hacer un proceso de investigación, y qué complicado, y ahora te encuentras inclusive con que tienes que pagar por acceder a ciertos artículos o ciertos libros. Entonces, si la información fue creada para el desarrollo, pues debe ser compartida. Entonces, ese fue el interés de que nazca el baúl y que
podamos subir los libros de investigaciones que podamos. Estamos en otra segunda fase de subir investigaciones, pero esa es la idea. La información debe estar lista ahí y ¿por qué no aprovechar? Si se generaron tantas investigaciones, posiblemente hay inversión de recursos de la propia universidad, en este caso, no se sabe, puede ser también hasta de otro apoyo internacional. Esa información tiene que ser puesta en valor y ser ejecutada. Puede haber muy buenas ideas en ese espacio. Yo he visto profesionales en el país que han hecho investigaciones formidables y realmente tengo muchísimo respeto por el trabajo que se ha generado en la academia, y yo creo que ese es un agregador de valor para el desarrollo. O sea, ahí tenemos la fuente de la investigación y tenemos el espacio para comenzar a avanzar. Justamente es muy importante, igual tu aporte con la propuesta de la plataforma de valor del turismo ha sido muy, muy necesaria. Yo inclusive la utilicé en mi momento cuando estaba realizando mis propias investigaciones. Entonces es una plataforma que, como tú dices, la información debe ser democratizada. Muchas veces se queda en un estante en las universidades, otras veces no se comparte esa información con los entes que se debería trabajar, o hay investigaciones que no tienen un vínculo necesario, que no se los ha trabajado en el ámbito real, sino que se los ha trabajado detrás de una computadora y no se conoce en realidad el ambiente del turismo actual. Entonces son situaciones que nos han pasado. Bueno, Javier, ahorita vamos a pasar hacia las preguntas del público que nos han hecho. Tenemos una pregunta de Karen Jacome que nos menciona: uno de los miedos que menciona se podría considerar el factor económico. ¿Cómo se debería afrontar esta situación si a un turista extranjero le cuesta entre 2.000 y 2.500 venir al Ecuador en un tour completo? ¿Cómo se debe afrontar esta situación teniendo en cuenta que son conscientes en que pueden visitar 2 países de Sudamérica y por el mismo valor? Bueno, realmente es bastante retadora esa palabra, porque más bien esa pregunta, porque no soy muy amigo del abaratar costos. Yo creo que realmente la exclusividad y la diferenciación es lo que es una estrategia de competitividad dentro de los destinos. El transformarnos en un destino un poco más barato que el otro no es realmente una estrategia de mi forma de pensar personal, no es una estrategia de diferenciación realmente. El abaratar de costos lo que generaría es un daño realmente del mercado. No estamos en condiciones de generar este proceso. Realmente las industrias tienen que estructurarse y recuperarse realmente nuevamente. Y en este sentido, hay que pensar en nuevas estrategias realmente en el cual podamos tener lo que mencionaba hace un momento. Lo que mencionaba es tener un producto exclusivo para cada segmento de mercado. Nuestros productos son genéricos, o sea, hay que entender un poco más. Sí tenemos clasificaciones de aventura, tenemos clasificaciones de cultura posiblemente, pero no estamos pensando en segmentación de personas y calidad de gasto. Sí, es un poco a donde me quiero orientar. No estamos pensando en ese nivel de las personas, lo que mencionaba. Más que un miedo, el problema de económico, yo creo que parte de la demanda o la clasificación realmente de una demanda turística, hay posiblemente los no viajeros o posiblemente que no van a poder viajar nunca por recursos económicos, o hay algunos que están esperando tiempo posiblemente para reunir los recursos económicos. Realmente va a depender un poco de la estructura de la oferta, de cómo tengamos los productos estructurados. Si pensamos en un mercado nacional, pues lo que había mencionado hace un momento, yo pienso que sería una estrategia bastante interesante el comenzar a pensar un tema de flexibilidad de producto no empaquetado completo, posiblemente pensando en qué es lo que realmente está apreciando un viajero interno, un turista interno, y cómo se podría trasladar. Pero en tema de costos sí nos metemos en temas bastante serios. No podemos, como mencionaba, darnos el lujo de abaratar esos costos dentro del mercado. No podemos ahorita salir a decir, venga al Ecuador, somos el país más barato de América Latina. Imposible, imposible, porque estaríamos realmente acabando a la industria turística. Lo que sí hay que apelar es de ese tema. Hay que pensar un poco más allá y pensando en el tema de experiencias. Nosotros nos movemos por temas de percepciones. Sí, realmente es lo que el costo es una percepción. Realmente el costo, si el cliente o el viajero no recibe lo que él pensaba que iba a recibir, pues lógico que va a ser muy caro, pero realmente cuando tú realizas un viaje, y creo que en nuestro dialecto siempre decimos que siempre ha sido un viaje bien pagado, ¿no? Entonces es porque realmente siento que recibí eso. Entonces es un tema de percepción, y el tema de costos hay que abordarlo desde el tema de la percepción. Nuevamente viene la palabra que mencioné hace un rato, tangibilizar lo que no estamos tangibilizando. A veces lo vendemos a la oferta de esa manera. Así, usted recibe del punto 1 al punto 5, pero realmente tras bastidores hay 10.000 puntos que se generaron para eso. ¿Por qué no mostramos eso? En un hotel, en muchos casos, simplemente mostramos, por ejemplo, en el tema de hospedaje, mostramos simplemente que tiene wifi, que tiene posiblemente agua caliente, que tiene amenities, y se acabó.
pero posiblemente pueda tener otro agregado, pueda que una persona, no estamos dándole valor a los otros servicios que están ahí, tangibilicemos, mostremos que eso es parte del servicio y que para que la persona se sienta bien, se sienta a gusto, hay un proceso bastante fuerte de eso. Entonces ese es el reto, yo pensaría, el costo realmente hay que manejarlo desde el tema de percepción. Si nosotros mostramos que estamos entregando muchísimo, más allá, el tema puede ser más bien aceptado, un poco más pensando en el temas de costos. Justamente, Javier, esto es lo que tú mencionas. Hay una pregunta igual que complementaría a la anterior que realizaron, es por parte de Raquel Ferreira. Nos dice y sería una estrategia recomendada reducir los precios de servidores de servicios de los prestadores turísticos a fin de reactivar la economía turística. Me imagino que es a modo de poder ayudarnos en alianzas y poder un poco bajar los precios de algunos prestadores. Yo creo que de manera interna entre prestadores y entre estructura podría haber ciertos arreglos o ciertas estrategias que se puedan hacer para articularse en función de servicios, un poco para echarse la mano mutuamente. Sin embargo, ya el precio de venta o en la comercialización final, yo dudo mucho en este tema de que se abaraten costos. Realmente, menciono nuevamente el tema, no es tiempo como para pensar en paquetes turísticos económicos. Realmente hay que pensar en cómo estructurar paquetes asequibles, más bien, no pensar en algo barato, sino pensar en algo que sea para el bolsillo de diferentes sectores, que sería un poco la orientación, pero realmente no le veo como una estrategia realmente de reactivación económica, abaratarse. Pensemos que en muchos casos muchas empresas están saliendo ya con bastantes retrasos económicos y generarle un proceso como de cierta forma de que por lo menos ingrese algo no es tan factible, realmente tiene que reactivarse. Detrás de la actividad turística hay un montón de proveedores, hay miles de sectores vinculados directa o indirectamente y que a la final tampoco ellos van a salir con el fin de vender algo barato, ¿no? Entonces, sí, yo considero que como país, como destinos, realmente a nivel global, la estrategia de abaratar costos no es una estrategia competitiva. Psicológicamente el ser humano ve algo barato y no lo aprecia. No podemos ser el país barato o el destino barato y que nadie va a apreciarlo. Más bien hay que buscar generar esa diferenciación. Esa diferenciación, yo creo que las experiencias y el identificar cada punto de interacción del viajero nos va a permitir generar experiencias. Y en esto sí es un enfoque bastante interesante. Creo que como país y como región nos hace falta esto. Todavía muchos sectores dicen, sí, yo genero experiencias, posiblemente no sea real, porque no le estamos preguntando al viajero, no le hemos preguntado antes al viajero. Vamos a tener que hacer ese ejercicio y realmente vamos a tener que crear, justo habíamos conversado que a través de Impulso queríamos impulsar un tema de una escuela una escuela de experiencias en el turismo. Estamos trabajando en esa idea, es para precisamente que sea un espacio colaborativo en el que las empresas puedan ir nutriéndose posiblemente por desconocimiento o porque les ha generado un gasto bastante alto, les puede generar un gasto bastante alto para el momento ir reestructurando ciertos contenidos de su oferta, pero no es imposible, ¿no? Hay que comenzar a pensar precisamente en esta escuela de experiencias en la cual vayamos apoyando a estas empresas a ir curando cada una de esas brechas que pueda tener y comenzar a tener un servicio más integral que le vuelva más competitivo en el mercado. Y adicionalmente eso, que se venda como exclusivo, como diferente, y no se venda como más barato. Sí, como lo habíamos mencionado igualmente dentro de este conversatorio, es buscar que ese gasto sea de calidad, que no sea un gasto de masa que lo habíamos tenido hace mucho tiempo. Tenemos dos últimas preguntas. La primera nos dice, ¿qué tipos de turismo tendrían una ventaja frente a otros en un mundo post-COVID? Bueno, yo creo que ya habíamos mencionado, ya se había mencionado un poco y los estudios te dicen, ¿no? Un poco el tema del turismo rural, el tema del turismo que podamos tener en espacios abiertos, va a tener un poco más de ventaja en este momento. Posiblemente hay que pensar, yo creo que los protocolos de reactivación de las ciudades también van a tener que incluir protocolos de visitas en museos, o sea, cada museo va a tener que generar su protocolo realmente interno, cada actividad, cada atractivo va a tener que generar esos protocolos también. Pero mientras tanto, yo creo que, como ya habíamos hablado, las partes urbanas, las partes rurales, los sectores rurales van a tener mayor oportunidad. Ya lo he estado diciendo, ya lo decía, como mencionábamos antes, las estadísticas ya mencionaban esto, de esta tendencia de los viajeros en el mundo.
con este confinamiento lo que va a generar es más bien que se reactive posiblemente esas necesidades de salir a respirar aire puro y no estar dentro de la ciudad y tener más un poco con la vinculación con la gente del campo en este caso. Listo, Javier. Iríamos con la última pregunta. Nos dicen, ¿el turismo interno puede comenzar desde las actividades culturales locales en los destinos? ¿Lo ves como una primera actividad inicial que se podría realizar? Por supuesto, yo considero que sí, o sea, realmente es por eso que me traía a colación mucho el tema de la preocupación de que vemos muchos protocolos que ya están ejecutándose a nivel de hoteles, a nivel de alimentos y bebidas, pero me preocupa mucho el que todavía ciertos espacios culturales, ciertos museos, todavía no estemos avanzando de la misma manera. Pues, posiblemente no es que se va a reactivar de manera inmediata, perdón, pero sí podríamos ir pensando ya en comenzar a pensar en la integralidad. Lo que mencionaba, la percepción de seguridad y la confianza no se genera solamente por el hospedaje o alimentación, se genera por la integralidad del destino. Si todo el espacio me va a generar y me está garantizando que voy a tener todos estos protocolos como viajero, pues tranquilamente me voy a poder trasladar a estos espacios. Si pensamos en un turista interno y luego peor pensar mucho más allá en un turista internacional. El tema es confianza y la palabra sigue planteándose en función de confianza. Mientras generemos procesos de confianza y generemos, realmente el tema es no solamente tener protocolos, el tema es aplicar los protocolos. Y si aplicamos los protocolos deben ser tangibles, deben demostrarse al visitante, al viajero, que realmente esos protocolos están siendo aplicados. Porque no nos sirve de nada tener un papel elaborado o un documento elaborado entre varios sectores si no lo vamos a aplicar. Al fin y al cabo, lo que va a generar la confianza del viajero y del visitante, sea interno o internacional, va a ser precisamente el que nos muestren cómo se están aplicando esos protocolos. Muchas gracias, Javier. De parte de Embajadores Legado Cultural, te agradecemos por tu tiempo, por esas palabras que tú has tenido en esta conferencia que han sido bastante acertadas con la realidad que estamos viviendo. No sé si te gustaría decir unas palabras antes de despedirnos de a todas las personas que nos están siguiendo por Facebook Live. Sí, yo creo que muchas gracias antes que nada por el espacio. Es un gusto poder estar en este espacio para poder un poco compartir un poco de ideas sobre cómo podríamos abordar el tema de experiencia. Realmente yo creo que sí debemos crear un poco más allá. Siempre he escuchado mucho más allá los conceptos de que las experiencias son subjetivas, generan realmente hay datos de conversión que te puede generar el realizar una propuesta de servicio bastante interesante que te genere emociones. Realmente puede inclusive por cada dólar invertido puedes llegar a tener $20 de recuperación y está totalmente esto registrado. Y lo interesante es aquí invitar a todo el mundo que pensemos en eso, o sea, pensemos en esa reconversión de un turismo, un poco yéndonos a apelar las dimensiones humanas. O sea, yo creo que ese es el espacio de que el turismo se convierte en esa estrategia no solamente de desarrollo económico, sino también un tema de vinculación y articulación humana y de convivencia humana. Entonces yo creo que a través de generar emociones, ahí creo que hay bastantes fuertes conceptos sobre si generamos emociones, realmente generamos recuerdos dentro de un destino, y si tenemos buenos recuerdos, pues vamos a volver o a recomendar o vamos a volver a viajar. Entonces, un poco enfocarles y invitarles a que reestructuremos realmente esta oferta, pensando no solamente en la necesidad de los destinos, que sí, como decía, son entendibles esas necesidades, pero hay que pensar también en esa seguridad que podemos enfocar realmente al viajero, y realmente el que va a renovarse, el que va a innovarse, el que va a mostrar realmente una estrategia interesante de oferta como producto en sí y de seguridad va a ser más competitivo y va a tener oportunidad en el mercado. Justamente, sabias palabras las que has dicho, Javier, que es esa parte de reestructuración que nosotros necesitamos. Agradecerles a todas las personas que nos están viendo por Facebook Live. Al igual, Javier, invitarte. La próxima semana estaremos hablando acerca de la gestión cultural. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Embajadores Legado Cultural Ecuador. Y al igual, tendremos una próxima apertura de un canal en YouTube que se dedicará a varios proyectos que nosotros tenemos. Muchas gracias, Javier, y éxitos. Muchas gracias.